Bueno, como dije, tengo el privilegio yo de empezar esta serie de Juan y ya empezamos a leer como iglesia el libro de Juan, ¿verdad? ¿Cuántos leyeron el capítulo 1 al 3, verdad? ¿Y a cuántos les gustó el capítulo 1 al 3? Es súper profundo si ya lo empezaron a leer. Y hay un montón de cosas dentro de ese capítulo. Y a mí me encanta porque me encanta cómo comienza el libro de Juan literalmente, ¿no? Pero primero antes de que nada, para los que no conocen o los que no saben o los que les interesa un poquito más de estos detalles o son un poquito más nerds teológicamente y esto de la Biblia, les quiero dar algunos puntos antes de empezar para que entendamos un poquito lo que estamos leyendo y por qué lo estamos leyendo y por qué se escribió de esta manera, ¿verdad? Pues para los que no saben, hay 4 evangelios. 4 evangelios. Los evangelios son las buenas nuevas de Jesús, las buenas nuevas de Dios. Técnicamente los evangelios son lo que hizo Jesús y cómo vivió Jesús cuando estuvo aquí en la tierra hace 2000 años. Esos son los evangelios. Y hay 4 evangelios: es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son evangelios sinópticos. Lo que significa es que son técnicamente similares cuando los empiezas a leer. Son muy parecidos, aunque tienen diferencias, se parecen mucho en la manera en cómo comienzan. Empiezan desde que Jesús nació y luego van en camino hacia su muerte y su resurrección, ¿verdad? Y todos van en ese orden y son muy parecidos. Los lees y dices como que aquí copiaron y pegaron, ¿no? Como que entre los 3 ahí se hicieron la tarea y copy-paste. Pero tienen algo diferente, una manera diferente o algo especial que te quieren comunicar, y su audiencia también es diferente. Tenemos que recordar que en esos tiempos, pues obviamente no le estaban hablando a mexicanos de Tijuana del 2025, le estaban hablando a judíos, hebreos, y le estaban hablando a gentiles, personas que no eran judías, que estaban fuera de esa área. Entonces le estaban hablando a personas muy diferentes, con filosofías y maneras de pensar súper diferentes también. Y cada uno de los estilos de escritura de estos evangelios, de estos 3 evangelios sinópticos, igual sinópticos que son similares, que se parecen, tienen algo específico que está hablando a cada uno. Es como si el día de hoy salieran de aquí y así luego en cuanto salgan, alguien te pregunta, o un familiar tuyo, lo que sea, dice: no manches, ¿cómo estuvo la iglesia? ¿De qué se trató? ¿Verdad? Y no sé, vienes con tu familia y bueno, tú cuentas tu parte, ¿no? Pues estuvo tal y tal, pues empiezas a decir, ¿no? Pues estuvo chido, la alabanza estuvo súper chida, el predicador estuvo súper chido, se vistió súper chido, ¿no? O sea, como quieres decir, ¿no? Tú das los detalles que quieras, ¿no? Luego le preguntan esta misma persona le pregunta a otra persona que viene contigo y le dices: hey, ¿qué onda? Pues ¿cómo estuvo el servicio? Cuéntame tú ahora tu perspectiva, ¿no? Y te empieza a contar como que, no, pues estuvo chido, me encantó la alabanza, me encantó la manera en la que hablaron de la palabra de Dios y cómo profundizaron esto. Cada persona te va a decir una cosa diferente porque es su perspectiva y su manera de ver las cosas. Entonces, cada uno de estos evangelios tiene una manera diferente de comunicarte cómo Jesús estuvo aquí, cómo vivió. Los sinópticos te cuentan simplemente desde la A a la Z, desde que nació hasta que murió y resucitó Jesús. Juan es diferente. Juan es esa persona que le preguntas y se va en un trip poético y profundo y filosófico. Y Juan es mucho más profundo. Su audiencia es diferente, su audiencia es a judíos. Pero Juan está hablando, mientras los otros evangelios están hablando de la vida de Jesús y los milagros y el ministerio y todo lo que hizo Jesús mientras estuvo aquí en la tierra, Juan se enfoca en otra cosa totalmente diferente. Juan se enfoca en quién es Jesús y la identidad de Jesús. Y nos cuenta historias también, nos cuenta milagros, nos cuenta historias, pero nos está contando específicamente quién es Jesús. ¿Por qué es Jesús? ¿Y por qué deberíamos creer en Él? Y esto se los cuento porque quizás ya lo empezaron a leer, pero mientras lo vayan leyendo, los que se vayan uniendo, o si alguna vez agarras una Biblia y lo empiezas a leer y dices: ¿qué onda con este vato? Está hablando cosas bien locas. Es porque está profundizando mucho en quién es Jesús. Y para profundizar mucho en quién es Jesús, Juan agarra muchas cosas de la Biblia hebrea, o sea, del Viejo Testamento,
y las conecta con Jesús, con el Nuevo Testamento, con lo nuevo que está haciendo, con el nuevo pacto que Dios está haciendo. Entonces hay muchas conexiones y hay muchos simbolismos. Y ahorita vamos a leer los primeros versículos que nos van a enseñar eso y que literalmente es como, ¿qué onda con esto, no? Si no sabes o quizás no estudias más profundo, te puede pasar por la cabeza o dices, chido, se escucha chido, pero ya nomás ahí, ¿no? Pero nos está comunicando algo más profundo Juan. Y ahorita vamos a explorarlo y vamos a ver por qué es importante para nosotros y por qué en verdad cambia no solo la trayectoria del mundo, pero la trayectoria de nuestro mundo personal. Así que va a estar muy, muy chido. Y bueno, para los que me quieran acompañar ahí, vamos a estar hablando de Juan. Técnicamente va a ser Juan capítulo 1, del 1 al 18, pero no voy a leer verso por verso. Voy a leer los primeros 5 versículos y después de ahí vamos a estar saltando a diferentes puntos. ¿Muy bien? Entonces recuérdenlo otra vez. El libro de Juan se enfoca en la persona de Jesús, en quién es Jesús, en la identidad de Jesús aquí en la tierra, ¿verdad? Muy bien, ¿están listos? Yo estoy leyendo de la NBI para aquellos que quieren seguirme en esa versión, o si no, aquí creo que la van a poner en la pantalla también, o si no en cualquier versión. Muy bien, pues bueno, vamos a leerlos y estos primeros 5 versículos es el prólogo. ¿Alguien sabe qué es qué es un prólogo? Es como el comienzo, el inicio de algo. Es como antes de empezar la historia hay como un pequeño parrafito, como el inicio de algo, ¿no? El autor está como diciéndote un resumen pequeñito de lo que vas a leer, de lo que vas a estar viendo, ¿verdad? Entonces este es el prólogo y es súper profundo y me encanta. Y ahorita vamos a explorarlo juntos y vamos a leerlo juntos. Y dice así: en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo, ¿qué dice? Era Dios. Vamos a hacer una pausa ahí rápido. ¿Cuál verbo? No seas verbo, ¿no? O sea, ¿qué significa el verbo? ¿Qué es eso? Cuando estamos leyendo esa palabra verbo, ¿qué es el verbo? Y hay diferentes maneras de verlo. Unos están diciendo palabra, sí, una es palabra. En el principio ya existía la palabra, la palabra estaba con Dios, pero otra manera de verlo también, y esta es la manera en la que Juan más o menos lo escribió, era el logos. En griego, logos es la verdad, que sigue siendo eso. La palabra es la razón o el principio. O en la filosofía se refiere como a la lógica y la razón, o sea, la razón divina. En el principio existía la razón y la razón estaba con Dios y la razón era Dios. Es muy interesante, ¿verdad? Sí, ahorita vamos a acabar de leer esto y si más o menos ya llevas tiempo en iglesia, vas leyendo estos versículos y dices, creo que ya sé de quién está hablando, pero no lo está diciendo directamente, ¿verdad? Y como estamos en iglesia, pues sabemos que es como Dios, Jesús, Espíritu Santo, uno de los 3, ¿verdad? Pero no nos lo dice. Si lo estás leyendo aquí no dice, entonces es como, ¿quién es el verbo? Entonces el verbo es la razón, es la verdad, es el logos en griego. Versículo 2, Él estaba con Dios en el principio, por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Aquí nos está diciendo, por medio de esta razón, este verbo, esta verdad, este logos, todo fue creado y Él mismo lo creó, también fue parte de esa creación, estuvo antes de la creación. Algunos quizás ya los estoy perdiendo, ahorita vamos a explicarlo. 4 y 5, en Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Me encanta la palabra ahí. No han podido extinguirla. No es la extinguieron mucho tiempo y ahorita ya no pudieron. La están tratando de extinguir. No han podido. Simplemente no han podido hasta el día de hoy. Y para los que quizás no han cachado todavía esto, el verbo, la palabra, la razón divina, la verdad es Jesús. Jesús es esto que nos está comunicando Juan en estos primeros
versículos. Nos está diciendo cosas muy importantes y muy profundas de Jesús. Y si eres cristiano, si somos cristianos, si hay cristianos por aquí que le has dado tu vida a Cristo, a Jesús, y estás tratando de caminar este caminar cristiano y aprender más de Dios y todo esto, es importantísimo que conozcamos quién es Jesús. Si no sabes quién es Jesús, entonces no sabes ni siquiera cuál es tu identidad como creencia, como cristiano, como hijo y hija de Dios. Esto es súper importante y esto me encanta porque literal este es como el intro más chido que puedes escuchar o leer de la Biblia, uno de los más chidos, ¿no? Y hay muchas conexiones, hay muchas cosas muy chidas que hace aquí Juan y no me quiero meter tan profundo porque ni siquiera yo me alcanzaría el tiempo para hacerlo. Pero quiero simplemente quedarme en esos versículos y quiero hablar a esto mismo. Está hablando de Jesús y nos está diciendo estas cosas sobre Jesús. ¿Qué nos está diciendo Juan en estos 5 versículos de Jesús? Número 1, que Jesús ya existía antes del principio de todo lo creado. ¿Qué dice ahí? El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Jesús estaba con Dios, y es algo muy chido, estaba como compañía, como relación, estaba con Dios, pero también era Dios. Jesús estaba en el principio de todo lo que conocemos y lo que vemos y las estrellas y las galaxias. Él estaba en el principio de eso y a la misma vez también era Dios. Súper tripeado, ¿no? Como, ¿cómo conectas esas dos cosas, no? Pero ese es Dios. Esa es la primera, ¿no? Jesús ya existía desde antes del principio de todo lo creado. Estaba con Dios, pero también era Dios. Jesús era Dios. Número 2, la creación fue creada para Él y por Él. Jesús le da propósito y sentido a la creación que vemos el día de hoy. Todo lo que ves el día de hoy, hermoso, bonito, todo lo que ves, cuando lo vemos, de cierta manera podemos ver a Jesús también en eso, porque Él tomó parte de esa misma creación. Él tomó parte de esto. Y no solo lo creó para Él, sino también fue creado por Él también. Número 3, Él es el principio de la vida y luz de la humanidad. En otras palabras, es la esperanza del mundo. Jesús es el principio de la vida y la luz de la humanidad. Ahí se me pasó decirles, pero en el versículo 4 cuando dice, en Él estaba la vida y la vida era luz de la humanidad. Vida en griego es zoe, que significa principio de la vida. Jesús era el principio de la vida. En Él estaba el principio de la vida y el principio de la vida era la luz de la humanidad. Jesús es la esperanza del mundo. Entonces aquí hay 3 cosas ya que podemos rescatar sobre Jesús. ¿Quién es Jesús? Pues Jesús es Dios. Jesús estaba antes de la creación. Jesús creó todo para Él y por Él. Y Jesús es el principio de la vida, o es la vida y la luz de la humanidad y de nosotros. Hay varias cositas ahí súper chidas y súper buenas que ya aprendimos de Jesús, ¿verdad? Pero ahora pues podemos leer y te puedo decir estas cosas y dices, pues chido, Manuel, ¿no? Pues qué chido que Jesús es como luz y todo esto y principio de la vida y todo el rollo, pero pues a mí qué, o sea, ¿y eso qué? ¿Eso cómo me afecta a mí o cómo me ayuda a mí, no? ¿Cómo lo conecto yo a mi vida? ¿Cómo me funciona a mí día a día esto? Saber estas cosas de Jesús. O sea, como que es datos interesantes, pero ¿cómo me funciona a mí? ¿Cómo lo aplico yo a mi vida, verdad? Y eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Entender quién es Jesús no es solo saber que Él es una filosofía o una buena idea más, pero que Él es la verdad eterna. Y si quieren un título para este pequeño mensaje es La verdad eterna. Porque lo es, Jesús es más que
solamente una buena idea, solamente algo chido que se escucha ahí, una de las religiones más que se practican en el mundo, uno de los líderes o figuras religiosas, es más que eso. Pero si no buscamos, si no aprendemos, si no empezamos a entender esto, en verdad vamos a pensar que Jesús simplemente es como un buen amuleto, como algo de suerte, como algo que te pones y que espanta demonios o algo así, ¿no? O está como el ojito ese que se pone, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, el ojo, no sé qué. El ojo de venado, no sé qué, ahí lo tienen los niños y todos lo traen acá en el cuello, lo traen y todo el rollo, el pata de conejo y ahí me están aventando varias ahí cosas, ¿no? Te reprendo. Eh, Nos ponemos estas cosas, ¿no? Porque de cierta manera somos espirituales, creemos en algo, pero a veces no sabemos en qué creemos, entonces nos ponemos lo que caiga, así como que, ponte lo que quede, ¿no? Pues ponte chile de una vez porque por si las dudas espanta algo ahí, ¿no? Ajos, o ya andas agarrando de otras culturas, de otros países, ya no sabes ni qué te andas echando, ¿no? Y Jesús es más que eso, es más que una filosofía, es más que una buena idea, es más que un chido personaje histórico que existió, todo esto. Es verdad, es verdadero, tiene poder. Y Juan nos está diciendo algo súper, súper profundo y súper interesante, que para ese tiempo era como, cállate, ¿cómo estás diciendo estas cosas, no? Juan está diciendo, este Jesús no nomás es un personaje, es Dios mismo. Él mismo tiene el poder, Él mismo tiene protagonismo. No es como Dios, Padre, Jesús y Espíritu Santo y es como 1, 2, 3 y van en ranking, ¿no? A ver cuál es más fuerte y todo este rollo. Es Dios. Y ahí está el concepto de la Trinidad, ¿verdad? Pero no me voy a meter a eso porque mejor ahí le echo la bronca al pastor ahí para que después nos dé la clase de Trinidad. Pero Jesús es la verdad eterna. Es más que una filosofía, es más que una buena idea, es más que todas estas cosas que a veces escuchamos o leemos. Es verdadero, existió y está a favor de nosotros. Entonces, ¿por qué es importante y cómo aplica para nosotros y por qué debería de saber esto y conocer de él? Pues gracias por preguntarme. Te voy a dar 3 razones de cómo la verdad de quién es Jesús trae cambio a nuestra vida. 3 razones de cómo la verdad de quién es Jesús trae cambio a nuestra vida. Porque eso es lo que debería hacer, ¿no? Si Jesús solamente cambia, si Jesús solamente nos trae motivación, pues cualquier cosa o cualquier otra persona motivacional puedes encontrar allá afuera y te puede dar esa motivación. Pero muchos de nosotros estamos buscando un cambio. Muchos de nosotros necesitamos un cambio. Muchos de nosotros que ya estamos cambiando, necesitamos seguir cambiando todavía. Si entendemos quién es Jesús, vamos a poder encontrar y caminar en ese cambio que ocupamos y necesitamos el día de hoy. Pero si no sabemos quién es Jesús, entonces de cierta manera nosotros mismos no sabemos quiénes somos nosotros, nuestra identidad. Como cristianos, le estoy hablando a los cristianos, y si no eres cristiano y es la primera vez que estás escuchando eso, pues déjame decirte, quizás tu identidad y tu propósito y todo lo que piensas está dentro y está en este Jesús. Y quizás es esto lo que has estado buscando todo este tiempo y no lo has encontrado, pero aquí está. Y quizás el día de hoy se quiere revelar a ti. Y entonces vamos a empezar a experimentar un cambio profundo, ¿no? Como la serie que estábamos hablando. Un cambio a nuestra vida. Así que hay 3 razones de cómo la verdad de quién es Jesús trae cambio a nuestra vida. Número 1, la verdad de quién es Jesús nos trae propósito e identidad. Ok, todas estas cosas que me leíste de Jesús y Dios, Jesús es Dios, ¿cómo aplica esto? La verdad de quién es Jesús nos trae a nosotros propósito e identidad. ¿Alguna vez se ha hecho esa pregunta, como esa pregunta existencial en alguna vez en su vida, así como que ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué nací? ¿Por qué con esta familia? ¿Por qué en este país? ¿Por qué esta carrera? ¿Por qué esto? Entramos a esas crisis, ¿no? Son como esas preguntas existenciales de ¿por qué? ¿Por qué aquí? ¿Por qué? ¿Y por qué estoy aquí? ¿Por qué? ¿Por qué sirvo?
Si el día de hoy me muero, ¿qué pasa? Nadie me va, no, o sea, nadie se da cuenta, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? Es una pregunta muy humana de hacer, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué fuimos creados? Si alguien nos creó. ¿Qué es lo que... ¿Cuál es mi propósito en esta vida? Y aquí lo que nos está diciendo es Jesús nos da propósito que trasciende más allá de lo que tenemos en nuestro concepto humano. Porque a veces cuando pensamos en propósito, pensamos como en las cosas que hacemos o las cosas que ejercemos o la familia en la que nacemos, ¿verdad? Si naces en cierto estatus social, entonces de cierta manera eso como que va identificando quién eres o qué trabajas, en qué posición trabajas, en qué ranking trabajas, en qué parte estás. A veces colocamos mucho nuestro propósito en lo que hacemos, en quiénes somos, de qué familia venimos. Pero Jesús aquí nos está dando un propósito de identidad que va más allá de esas cosas. Incluso cosas que pueden ser buenas, como nuestra familia, como nuestras parejas. Pareja, ¿verdad? No vayan a tener parejas, ¿verdad? Una pareja. Tu pareja. Más allá de esto, a veces colocamos nuestro propósito en cosas que son líquidas, que son materiales, que son terrenales. Pero estas cosas se van, se esfuman, están fuera de nuestro control. Pero el propósito que Jesús nos da es más allá de eso, trasciende más de todo eso. En el versículo 3 que acabamos de leer dice: por medio de Él todas las cosas fueron creadas, sin Él nada de lo creado llegó a existir. Dice, por Él y nada de lo creado, algo tronó aquí, nada de lo creado llegó a existir. Nada de lo creado llegó a existir. Si tú existes el día de hoy, es porque tienes propósito. Es porque Dios te creó con un propósito. Si no existes, pues ni siquiera entenderías lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero cada una de las personas que veo aquí existen. Las puedo ver, las puedo escuchar. Unos están durmiendo, ya los vi. ¿Cierto? Existes, cada uno de ustedes existe. Mientras existas, fuiste creado por Dios, fuiste creado con propósito. Quizás nadie te ha dicho eso, quizás es la primera vez que lo escuchas, quizás ocupas escucharlo otra vez por primera vez, o por quinta vez, o cuarta vez, o lo que sea. Si existes el día de hoy, es porque Dios te ha creado con un propósito. No estás aquí por accidente, no apareciste nomás de la nada, no eres material cósmico o algo así. Existes porque Dios te creó con propósito, porque eso es lo que nos está diciendo. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Nosotros fuimos creados, entonces fuimos creados por medio de Él. Y nada de lo creado, o sea, nosotros, llegó a existir. Nosotros fuimos creados. Existimos por una razón. Existimos detrás de la mente de Dios. Hay un versículo en Jeremías, y este versículo lo leía mi mamá cuando éramos chicos, a mis hermanos y a mí. Y se ha convertido en uno de mis versículos favoritos. Y es Jeremías 1, versículo 5. Y está hablando aquí al profeta Jeremías, ¿verdad? No está hablándonos a nosotros específicamente, pero súper poderoso en ver la manera en la que Dios nos ve y comunica esto a Jeremías sobre su persona. Y dice: la palabra del Señor vino a Jeremías, y dice versículo 5: antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones, ¿verdad? Específicamente para Jeremías esa partecita, pero a nosotros nos puede corresponder el: antes de formarte ya te había elegido. ¿Qué si supieras que antes de que incluso estuvieras en el vientre de tu madre, Dios ya te había elegido? De que antes de que nacieras, Dios ya te había apartado. ¿Qué cambiaría eso en nosotros? ¿Qué propósito trae eso a nuestra vida? En Salmos 139, versículo 13, y hay varios aquí, quizás me adelanto y leo varios, pero dice:
Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo, dice el salmista, porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito, en lo más escondido, en lo más oscuro, era yo formado. Cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación y todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días ya estaban diseñados, aunque no existía uno solo de ellos. Qué profundo, ¿no? Pero eso lo dice Dios de cada uno de nosotros. ¿Cómo Dios nos da, cómo Jesús nos da propósito? Ya existías antes de que cualquier otra persona viera que existías. Ya estabas en su mente. Si existes el día de hoy, tienes propósito, tienes algo que dar a este mundo. No por medio de tus obras, no por medio de tu fuerza, pero por medio de lo que Dios dice de ti. Dios nos da propósito que trasciende cualquier otra cosa porque nos conoce. Y la otra cosa es, Dios nos da identidad. Y este está en el versículo, en esos mismos que estábamos leyendo de Juan, del 11 al 13. Dice así: vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, ¿qué dice ahí? El derecho de ser hijos. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Que dice, nos dio el derecho de ser hijos. Dios no solo nos da propósito, pero también nos da identidad. Dios no solo dice, existes, porque yo quiero que existas, pero dice, también quiero que seas mi hijo y mi hija. También quiero que estar cerca de mí. También quiero tener una relación contigo. Jesús, esto debería cambiar nuestra vida. El saber que no solo existimos porque Dios pensó en nosotros, pero que también quiere estar cerca de nosotros y nos quiere hacer parte de su familia. Quizás tú no has tenido familia. Quizás tu familia te ha rechazado. Quizás tus amigos te han rechazado. Quizás las personas te han rechazado una y otra vez y no encuentras dónde pertenecer. Déjame decirte, Dios quiere que seas su hijo y su hija. ¿Qué estamos esperando para acercarnos a Él y tomar esa invitación de adopción y ser parte de su familia espiritual? ¿Cómo cambiaría nuestra vida si creyéramos esto? ¿Cómo impactaría esto nuestro día a día? ¿Cómo impactaría cuando nos sentimos mal? Cuando no queremos venir a la iglesia, cuando fallamos, cuando pecamos. El saber que Dios no solo nos hizo con propósito, pero que también desea estar cerca de nosotros. Esto es súper profundo. Y si lo creemos, creo que cambiaría muchas cosas en nuestra vida. Así que esa es la primera cosa, ¿no? Dios nos dio la verdad de quién es Jesús, nos trae propósito e identidad a nuestra vida. Número 2, la verdad de quién es Jesús nos trae verdad. En el versículo 4 y 10 de ese mismo de Juan, dice, en él estaba la vida y la vida es la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan, que este es Juan el Bautista, y pueden leer ahí la historia también y les voy a explicar quién es este personaje. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz. ¿Quién es la luz? Jesús, Este es el verbo, es lo que estamos hablando aquí, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz, esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, y venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Está repitiendo algunas cosas ahí, ¿verdad? Ahí me encanta el primer versículo, ese 4. Dice, en él estaba la vida y la vida era luz de la humanidad. Específicamente menciona la humanidad.
No menciona, era la luz de los perros y los gatos y los animales y esto. O sea, sí, es la luz del mundo y todo, pero específicamente está mencionando a los humanos, está mencionándonos a nosotros. Es nuestra luz, es nuestra luz, es nuestra verdad. Recuerdo que hace años, y aquí está mi primo que también trabajaba de eso, de hecho. Pero nuestros padres cuando se movieron a Estados Unidos y mi papá tenía su trabajo, pero pues hacía falta ahí un poquito más de economía y empezaron ¿cómo se llama? Un trabajo o una compañía de limpieza. Entonces limpiábamos oficinas. Y digo limpiábamos porque literal nos jalaban a toda la familia y no teníamos opción y todos andábamos ahí limpiando. Abuso infantil en ese entonces, ¿no? Trabajo barato y qué onda. Fue un sufrimiento. ¿Dónde están mis hermanos por allá? Pero trabajábamos todos, ¿no? Y era usualmente en las tardes porque mi papá trabajaba y pues ya llegaba mi papá de su trabajo y era como que, ok, agarren todos y vámonos a limpiar, ¿no? Todos. Y ya usualmente pues yo era el más grande entre mis hermanos, entonces técnicamente me tocaba hacer más limpieza, más acá, más profunda, lamentablemente, ¿verdad? Cenicienta, ¿verdad? Y mis hermanos pues sacábamos las basuras y todo esto, y eran compañías grandes muchas veces, ¿no? Y mi primo trabajaba, aquí está mi primo, que también sus papás también trabajaban a veces para nosotros y tenían sus propias oficinas y también limpiaban y hacíamos lo mismo, ¿no? Entonces era como que había mucho labor infantil en esa época ahí de San Diego, y toda la familia limpiaba. Eran pues un montón de oficinas y pues eran compañías grandes que hacían partes de no sé qué tantas cosas y a veces nos daba miedo, o al menos a mí me daba miedo en ese entonces, a mí y a mis hermanos, porque como eran compañías grandes pues ya no estaban las personas que trabajaban ahí, ya se iban. Entonces éramos nosotros y todas las oficinas y todo. Entonces pues no sé ustedes, pero uno de los temores más grandes es el miedo a la oscuridad, ¿no? El temor a la oscuridad. No sé cuántos de ustedes aquí temen a la oscuridad. Si están en un cuarto y está totalmente oscuro, es como que no puedes estar ahí, ¿verdad? O muchos de ustedes quizás duermen con una luz prendida en su cuarto, ¿verdad? Entonces tenemos es un miedo humano, un temor humano, el miedo, el temor a la oscuridad. Y bueno, limpiábamos nosotros las oficinas y todo esto, y pues a veces estaban todo apagado. Tenías que llegar y prender y vámonos, y a la misma vez tenías que apagar todo. Entonces a veces mi papá era como que tú apágalas de allá y yo apago las de acá. Entonces era así como que esa vez de que medías como así como que de dónde estaba la puerta. Y era así como que aquí. Y era como que, ok, una, dos, y como que, papá, ahí andas. Y tenías que escuchar la voz de mi papá porque era como que, sé que hay un ser humano ahí, ¿verdad? Y sé que se me va a aparecer alguien. Y era como que apagarlo y correr luego, antes de que llegara la oscuridad, ¿no? Y era como que tu mente se pone creativa cuando estás en total oscuridad, ¿verdad? Te empiezas a imaginar que hay monstruos o que hay uno de los de la oficina se quedó ahí, de repente va a salir de la nada ahí, ¿verdad? Y es como que, no, esos gritos salir de la nada ahí, nos va a agarrar, ¿no? ¿Para qué? No sé, pero nos va a agarrar. Y era como que, o sea, te imaginabas estas cosas dentro de la oscuridad. O sea, te lo imaginas, ¿verdad? Tu mente simplemente corre a muchas cosas, ¿no? Cuando estás dentro de la oscuridad. Y es un miedo humano, es un miedo normal, lógico, de cierta manera. Y luego hace unas semanas, no sé si algunos vieron la noticia en Facebook o en Instagram, pero salió un pez diablo se llama, que salió de las profundidades del mar y salió como por primera vez a luz, o sea, como arriba. No sé si ahí tienen había mandado una foto, a ver si la pueden de referencia. No sé si lo llegaron a ver, no sé qué, pero es la primera vez que salió como un pez de estos a la superficie, como a la luz, ¿verdad? Y este tipo de peces, ¿cuántos han visto Buscando a Nemo? ¿Verdad? Sí, alguien ubica la partecita donde están como en la oscuridad y sale acá, pues es uno de estos técnicamente, ¿verdad? Y es súper chiquito, no está súper grande, no es que sea grande en la foto obviamente. Y uno de estos salió a la superficie y le tomaron foto por primera vez y el pez se murió obviamente, ¿no? Como que salió a
a morir técnicamente, como que a ver la luz por última vez. Todos digan, técnicamente ese era el meme del internet. Pero este tipo de peces, obviamente si han visto documentales o lo que sea, sabemos que hay vida en las superficies más oscuras del océano. O sea, hay cosas que ni siquiera sabemos que existen y están súper en lo más oscuro, y tienes que ir como en una maquinita o cámaras o todo este rollo, ¿no? Para poder ver este tipo de peces. Y muchos de esos peces o muchas de estas especies son ciegas porque no hay luz, no ven luz. Entonces los ves y están como pálidos, todos así como albinos, así como yo, nada, ¿cierto? Y todos oscuros y no están ciegos usualmente y todo esto porque se adaptaron a esa oscuridad, ¿verdad? Están adaptados a ese tipo de profundidades. Pero es súper interesante cómo hay ciertas especies que pueden aguantar ese tipo de cosas. Nosotros no aguantamos ese tipo de cosas, ¿verdad? Nosotros no podemos estar en la oscuridad totalmente o 100%, necesitamos luz. ¿Verdad? Este tipo de peces se mueren cuando a veces llegan a la luz porque es como demasiado, es la primera vez que se exponen a la luz. Y muchos de nosotros estamos en la luz o pensamos que estamos en la luz y a veces nos exponemos al oscuro y no aguantamos tampoco eso porque no fuimos diseñados para estar en la oscuridad o permanecer en la oscuridad. Cuando estamos hablando de la verdad aquí, estamos hablando de la luz, de Jesús. Jesús es la vida, Jesús es todo lo que nos guía. La verdad nos guía. La verdad nos indica, nos ayuda a saber a dónde ir, qué pasos tomar, qué guía tomar. Es sabiduría para nuestra vida. Es la luz, es la verdad de Dios. La verdad de Dios siempre nos va a ayudar, siempre nos va a guiar. Hace unas semanas estuvimos aquí hablando del libro de Proverbios, ¿verdad? Estuvimos hablando de toda esta sabiduría de Dios y todos estos proverbios que están en la Biblia. Y cómo cada vez, a veces los lees y dices, no manches, esta cosa fue escrita hace no sé cuántos miles de años, pero todo aplica al día de hoy de nosotros, porque es la verdad de Dios, es nuestra guía, es lo que nos ayuda, nos enfoca. Cuando tenemos la luz de Dios en nuestra vida, tenemos esperanza, tenemos vida, nuestras vidas se ven diferentes. Quizás todavía estamos pasando por problemas y situaciones difíciles, pero tenemos una guía que nos ayuda. Tenemos una esperanza que nos guía. Y sí, se ve súper mal esta enfermedad, esta situación, pero hay esperanza en Dios, porque sé que hay luz en Él. Sé que me puede guiar a través de esto, a través de su palabra, a través de la comunidad, a través de la adoración, a través de su presencia. Dios nos puede guiar y nos puede ayudar a saber dónde estamos y qué paso tenemos que hacer y colocar. Jesús nos trae verdad porque Él mismo es verdad. Él mismo es la razón. Y hay muchas maneras y muchas filosofías allá afuera, muchas maneras de pensar. Pero todas estas quedan muy cortas cuando estamos hablando de Dios y de Jesús. Porque trasciende, porque va más allá, porque ha aguantado el paso del tiempo, porque nos ayuda y nos da vida. Y le podemos preguntar a cualquier otra persona que está aquí y te puede decir lo mismo. Que había oscuridad dentro de nosotros, pero cuando llegó Jesús a nuestra vida hubo luz, hubo vida. No tiene sentido a veces, pero hubo vida, nos sentíamos mejor, nos sentimos con más ganas, queremos hacer cosas, queremos vivir, ya no queremos sobrevivir, queremos disfrutar la vida. Porque Dios nos da vida, nos da luz, donde antes había tinieblas y oscuridad. Jesús es la verdad también. Y eso cambia a nosotros, porque nos ayuda a saber a dónde y qué decisiones debemos de tomar en esta vida. Y Jesús nos guía a través de sus mandamientos, a través de su vida, a través de su palabra. Él nos está guiando a lo que Él tiene para nosotros. En Juan 14:6. Pensé que lo tenía acá, pero no. Sino que lo van a poner en la pantalla también, quizás. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. ¿Qué dice ahí? Nadie llega al Padre sino por mí.
Nadie llega al Padre sino por mí, nadie llega a Dios sino por Jesús. Pero ¿qué dice ahí? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino, nuestro camino, a saber a dónde tenemos que ir, a dónde podemos encontrar guía y esperanza día a día. No nomás una vez, pero día a día podemos encontrar vida y esperanza en Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Hay que buscar de Él, hay que buscar de esta verdad, hay que empaparnos, hay que buscarla y aprender más para que las otras verdades, las otras mentiras empiezan a hacerse menos y menos y menos y menos. No sé con ustedes, pero yo y justo lo hablaba en la mañana con mi papá, pero yo tiendo a ser muy pesimista en mi manera de pensar. Y mi mente es un remolino a veces por muchas cosas, ¿no? Ansiedad y todo este tipo de cosas. Entonces las cosas, los escenarios no son positivos usualmente cuando yo estoy pensando en muchas cosas, siempre son negativos, siempre estoy pensando en como, no manches, me voy a morir de esto, puede pasar esto, puede pasar el otro. Siempre estoy viendo las opciones dentro de mi lógica, ¿no? Es lógica humana, pero aún así estoy viendo qué es lo que, o sea, lo que está dentro de mi control. Y siempre es un caos estar dentro de eso. ¿Por qué? Porque no hay vida, no hay alegría, no hay verdad dentro de eso. Solo son mentiras, son cosas que no están pasando, son cosas que no han pasado. Pero si creemos la verdad de Dios, si en medio de esas cosas llenamos nuestros pensamientos con vida, con verdades de Dios, como que tenemos propósito, como que existimos, como que si acepté a Dios en mi corazón, aún si me muero en este momento, sé que voy a estar con Dios porque le entregué mi vida. Esas son verdades de Dios. Sé que Él me hace fuerte, que Él es bueno cada mañana, que Él murió por mí, que me ama. Esas son las verdades. Pero muchas veces nuestras mentes corren al opuesto de eso y lo hacemos más grande que la verdad de Dios. Y es ahí donde tenemos que volver a cambiar y decir, esta es la verdad de Dios. No lo que mi mente dice, pero lo que Dios dice y lo que Jesús dice de mí. Número 3, y ese es mi último punto ya. Les dije que eran 2 horas, 1 hora y media, se los estoy bajando todavía más. De nada, ¿no es cierto? La verdad de quién es Jesús nos trae revelación del amor del Padre, o sea, Dios hacia la humanidad. Nos trae revelación del amor del Padre hacia la humanidad. En versículos 14 y 18 dicen así: el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria y la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. 16, este es muy bueno. De su plenitud hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio ¿de quién? De Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca, y al Hijo unigénito, que es Dios y vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. ¿Qué dice el 16? De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Gracia es un regalo, es algo que se te dio sin merecerlo. Dios nos dio un regalo de salvación sin merecerlo. Y no solo una vez, pero dice gracia sobre gracia. Nos lo sigue dando todavía hasta el día de hoy. Incluso cuando fallamos, incluso cuando no llegamos a la milla o no llegamos al estándar, nos da gracia sobre gracia. Pero solo a través de Jesús. Aquí siempre decimos un dicho: Jesús es relación, religión. Porque en verdad lo creemos. En verdad lo creemos en la figura de quién es Dios, en su carácter, en lo que leemos, en lo que vivimos, en lo que hemos experimentado en Él. Hace semanas, cenando con mi novia, estábamos platicando salió el tema, ¿no? del amor de Dios, ¿no? Y salió este lado de cómo nosotros no amamos
a Dios primero. Nosotros no elegimos amar a Dios. Dios eligió amarnos a nosotros primero. Y lo profundo que es eso, ¿no? Que Dios eligió amarte a ti, no tú. A veces pensamos porque hacemos esa decisión, ¿no? Y hacemos la oración, pero no fuimos nosotros, fue Dios. Dios mismo nos amó primero a nosotros. Dios nos eligió a nosotros. Qué loco es eso, ¿no? En los tiempos de antes los dioses no se acercaban a ti. Si lees mitología griega o otro tipo de cosas, los dioses no se acercaban a ti. O sea, los otros dioses, tú tenías que ir a ellos. Tú tenías que ofrendarles, tú tenías que darles algo. Pero Dios se acerca a nosotros. Dios sacrificó por nosotros. Y esta probablemente es una de las verdades más grandes que podemos leer y aprender de la Biblia. El amor de Dios por cada uno de nosotros, que lo dio todo por nosotros, incluso cuando le vas a fallar hoy, cuando le vas a fallar mañana, cuando le vas a seguir fallando. Aún así, Él decide amarte tal y como eres, en tus errores, en tu fracaso, en tu rebeldía. Dios nos sigue amando. Técnicamente, la verdad eterna se resume en esto, en este versículo que súper chido que me tocó en Juan, de los capítulos de primera de Juan 1 y 3 que leímos esta semana pasada. Se resume en esto, y es uno de los versículos probablemente más conocidos y más famosos, por así decirlo. La verdad eterna se resume en esto. Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios, 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Les dije que iba a llorar en algún momento, ¿no? Es súper profundo esto. Al menos se hace real para mí. No sé si para ustedes, o espero que se haga real para ustedes en algún momento. Gracias. La profundidad de saber que el creador del universo, que te hizo, que sabía que ibas a existir, que te creó desde el vientre de tu madre, que sabía quién eras, todo esto, a pesar de que te hizo con propósito, que te hizo con identidad, todo este tipo de cosas, ¿sabes cuánto vales? ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Cuánto vale uno de tus hijos? ¿Cuánto vale uno de tus hijos? ¿Darías uno de tus hijos por mí? ¿Sacrificarías uno de tus hijos por mí? Probablemente no, ¿verdad? ¿Tú quién eres? No, ¿tú qué me...? Pero Dios dio a su único hijo por nosotros, por ti. No lo mereces, no te lo ganaste. Merecemos lo peor de lo peor, pero decidió amarnos tanto, 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 que sacrificó a su único hijo, hermoso, preciado, que estaba con él desde el inicio de la creación. Estaba con él desde el inicio de la creación. Desde antes que existiéramos nosotros, él ya estaba con él, y aún así lo dio por nosotros. Y no solo eso, Él mismo decidió dar su vida por nosotros. Dios no solo lo entregó, sino que Él mismo entregó su vida. Eso es amor. Eso es profundo. Eso es Jesús. Leímos todos los atributos de Jesús al principio. Todo. Es el verbo, Él estaba, la humanidad, es la luz de la humanidad, es la esperanza, es
Él es Dios. Todas estas cosas súper grandiosas de Jesús. Y a pesar de todas esas cosas, decidió morir por amor a nosotros. Y esa es la verdad. Más allá de que Dios nos da propósito, nos da identidad, que nos da verdad, Dios nos ama de manera súper, súper, súper incomprensible. No tiene comparación. Y anhela estar con nosotros juntos. Anhela que nos invita a estar con Él. Nos da la invitación a estar con Él, a llegar a Él. Para mí esto es probablemente lo más poderoso y lo más incomprensible, y no lo entiendo a veces totalmente, la verdad no lo entiendo. Quizás algún día que tenga hijos o algo, pero no entiendo cómo alguien podría amar de esta manera. Y me quiebra cada vez, porque sé lo que he hecho, sé los errores que he cometido, sé las veces que he fallado, sé las veces que he desconfiado de Él, sé las veces que he sido cobarde, pero aún así ha sido fiel Él a mí. Aún así ha sido bueno, aún así me ha dado propósito e identidad, aún así su verdad es buena, aún así su amor abraza. Ese es Jesús. Y no sé si ocupabas escuchar esto otra vez, o quizás es la primera vez que lo escuchas. Y perdón si estoy llorando y todo esto, ¿no? ¿Por qué está llorando, no? Es que es muy profundo y es muy real. Y cuando se vuelve profundo y real para ti es raro, es casi diferente a lo mejor de mis papás. O sea, es muy diferente. Es mucho más radical. Y déjame decirte, ese mismo Dios, ese mismo Jesús está a la invitación de ti el día de hoy. Y me gustaría orar. Si nunca has aceptado a Jesús en tu corazón, si nunca has tenido la oportunidad de aceptar esta invitación, quizás este es el momento, quizás esta es la oportunidad. Quizás el día de hoy te platiqué de Jesús y conoces más de Él, quién es Él, pero se resume en esto, se resume en su amor. Todos con sus ojos cerrados. Voy a hacer esta oración y me gustaría que repitieras ahí. Y si todos quieren repetir para acompañar a los que en verdad lo están haciendo de corazón, lo pueden hacer. Pero si quieres a Jesús en tu corazón, si dices, ¿sabes qué? Yo ocupo propósito, ocupo identidad. ¿Sabes qué? He estado súper perdido, a veces no sé lo que estoy haciendo, necesito guía. O dices, ¿sabes qué? Siempre he estado falto de amor. He buscado amor en otras personas, en mis padres y no lo he obtenido, en cosas materiales, en metas, en trabajos y no lo he obtenido. Quizás esta es tu respuesta, esta es tu invitación. Y aquí es quizás donde Dios está hablando para que aceptes esto. Y si ese eres tú, y creo que todos repitamos, voy a hacer esta invitación y dejar entrar a Jesús en tu corazón. Estoy diciendo, Jesús, entra a mi vida. Yo quiero pertenecer. Yo nomás no quiero solamente existir como lo estoy haciendo, pero quiero pertenecer, quiero ser hijo, quiero ser hija. Y solo es una oración, solo es aceptarlo en tu corazón, aceptar lo que hizo por ti. Y vas a comenzar la aventura más grande de tu vida. Ahí donde están, digan esto: Señor Jesús, entra a mi vida, te doy mi corazón, te entrego todo, cámbiame, aquí estoy. Amén. Si hiciste esa oración, Jesús está en tu corazón el día de hoy.
tienes esperanza, tienes propósito, tienes identidad. Eres amado y hay verdad y hay luz en tu vida el día de hoy, si lo crees. Y esto es un caminar, pero es el mejor caminar que puedes estar pasando y puedes experimentar. Me gustaría hacer una última oración, simplemente para aquellos que quizás ya conocemos de Jesús, pero quizás nos hemos desviado y quizás hemos desconfiado de Él y nos hemos olvidado. Y esta oración es para esto, ¿no? Ahí dentro de tus propias palabras, no quiero que repitas las mías, ¿verdad? Porque son mis palabras, pero tú mismo tienes tu relación con Dios. Mismo donde estás, dile: voy a orar, y tú en tus palabras y tú en tu pensamiento dalo. Dios, aquí estoy. Ya he conocido de ti desde hace mucho tiempo o varios tiempo, pero he desconfiado de ti, he desconfiado de tu palabra, he desconfiado de quién eres. Y el día de hoy me has dado el recordatorio de quién eres. Nos has dado el recordatorio de quién eres. Que no perdamos esto de vista. Que no lo perdamos, Dios, porque ocupamos de tu luz, ocupamos de tu guía, ocupamos de tu verdad, ocupo de tu propósito, ocupo de mi verdadera identidad en ti. El día de hoy la retomo. El día de hoy la creo. El día de hoy, Señor, creo lo que tú dices de mí, que yo solo me creaste y que existo, pero que también, Señor, deseas estar cerca de mí cada día. Y el día de hoy, Señor, quiero estarlo. Te abro mi corazón, entra a mi vida una vez más si me he alejado. Abrázame con tu amor, empápame, ayúdame, guíame. Porque te necesito el día de hoy, y no solo el día de hoy, pero el resto de mi vida. Jesús, tú lo has cambiado todo. Sigue cambiando mi vida hoy. Sigue cambiándonos. Sigue, Señor, mostrándonos tu amor de las maneras más grande o pequeña. Sigue quebrándonos cuando lo ocupamos, cuando nuestro ego es demasiado grande, cuando nuestro orgullo no nos deja escuchar. Quiebra eso, Señor, para regresar a la verdad que eres tú, que nos amas, que nos salvas, que no nos condenas, que nos guías, que nos abrazas, que nos cambias y nos transformas, que somos preciados para ti. El día de hoy, Señor, lo creemos y caminamos con esa esperanza. Y esta semana caminamos en esa verdad mientras leemos tu palabra, mientras leemos la Biblia, mientras escuchamos alabanzas en nuestro trabajo, en nuestras escuelas. Recordamos el amor de ti, meditamos en lo que tú has hecho y lo que tú estás haciendo y en quién eres tú. Que no estamos solos y no estamos solas, pero estamos bien acompañados por el Creador del universo, por el que estuvo en el principio, por aquel que es la verdad, por aquel que es la razón, por aquel que es el principio de la vida. Confiamos en ti, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias por escucharnos. Si te gustó el mensaje o sabes de alguien que debería escucharlo, compártelo. También te invitamos a que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales, que te estaremos compartiendo en la caja de descripción, y así puedas acompañarnos en nuestros siguientes eventos. De nuevo, gracias por apartar un tiempo para escuchar lo que Dios tiene para ti. Ten una bendecida semana.